Gracias, Seba, por aceptar este primer vivo que estoy haciendo. Sé que estuviste radio hasta las 9, ¿no? Sí, 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 volví acá a casa, me agarró la lluvia esta tremenda, Ah, eh, terrible. co- comí algo y acá, de derecho al vivo, papá. Impecable, impecable. Bueno, tengo confirmación que estamos en vivo en Facebook Live también, así que Buenísimo. hacemos oficialmente el inicio. Estamos acá en el Instagram, bienvenidos, y estamos en el Facebook Live del Centro Universitario Vicente López, que nos pusimos de acuerdo para hacer esta actividad en conjunto y sumar más gente en ambas redes. Y estoy acá con Seba Davidovsky, que es el autor de este increíble libro del cual vamos a estar charlando hoy y del cual voy a contar también yo algunas historias de cómo lo leí. Así que bueno, Seba, ¿cuántas veces ya hablaste del libro? ¿Cómo es esto de sacar un libro y tener que estar hablando del libro durante varias semanas? Eh, no sé, es raro porque, a ver, a mí en general no me gusta repetirme a mí mismo, es como que tengo una obsesión con eso, ¿viste? De hecho, admiro mucho a los actores, por ejemplo, ¿entendés? Digo, wow. O sea, pero no tengo idea si esto se asemeja a los actores porque no soy actor, pero hay algo que cada nota también, viste, te va dando como cosas diferentes o como una perspectiva diferente. Incluso ayuda mucho también a mí algo que me gusta hacer es, viste que hay como, si querés, diferentes niveles de conceptualización, ¿no? Acá vos tenés las historias y de las historias vos sacás una conclusión y de esa conclusión se puede sacar otra conclusión y de esa y así va subiendo como escalones, viste, que es como, si querés, de la historia pasás al análisis, ¿no? Entonces, Exacto. eh, como que te ayuda mucho a eso, ¿viste? Como a ir construyendo esos conceptos que por ahí en algún momento los tengo ahí dando vueltas y de repente en alguna nota también los capturo, ¿viste? Claro, por ahí en el momento de escribir se te pasan. Sabés que esto del actor es interesante. Vamos a intentar igual después ir a hablar del libro y hablar de las estafas digitales, pero me interesa también esto de los procesos de escritura. Yo soy una persona muy curiosa y espero que la gente que nos está viendo nos siga. Creo que vos ahí tenés el oficio, vos sos periodista. ¿Vos te definís como periodista también, Seba? Sí, sí, Bien, claro, vos sos sí, 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 periodista y sí. claro, un periodista, si haces el mismo programa tres, cuatro veces no te ve nadie. Yo que estoy más acostumbrado a dar charlas, es todo un ejercicio esto de repetirse. Sabés que hace unos años viajé una vez a Chile y tuve que dar 15 veces la misma charla en una semana, durante 5 días, hace muchos años. Y fue todo un proceso de darme cuenta que la primera estuvo buenísima, la segunda, la tercera me empecé a enojar con repetirme y después me empecé a amigar con repetirme y entender esto de los actores. Así que nada, ojalá que estés viviendo algo de ese proceso, que esto que sí vos, que te das cuenta que en cada actividad encontrás una cosita distinta. Así que vamos a No, ver qué salió hoy. no, total, pero además uno tiene que pensar que las audiencias siempre son diferentes, o sea, uno es el mismo, pero no, es como que no hay que olvidarse de la misión, ¿viste? También, por la cual estás dando una charla o por la cual escribiste el libro o lo que fuera. Entonces, digo, bueno, si me tengo que repetir para que otra gente acceda al mismo No le- mensaje, pero que nunca lo escuchó, o sea, como que hay que olvidarse de uno en algún punto, lo cual Me es medio gusta. horrible, pero también como pensar en la audiencia y en el tipo que va a recibir algo. Entonces, como que ahí está el foco, ahí tiene que estar el foco. Me encanta, me encanta. A ver, yo después por ahí te voy a preguntar algunas cosas del proceso de escribir el libro, porque a mí me gusta mucho pensar en la génesis, pero vamos primero a hablar del libro, vamos a hablar de estafas digitales, de eso se trata tu libro, pero tu libro tiene un guiño que vos que me conocés y sabés de las cosas que yo hablo, cuando lo vi, cuando me dijiste el título, me sentí, no sé si identificado, pero digo, me encantó, que es que se llama Engaños Digitales, Víctimas Reales. Y sé que vos le das, te he escuchado presentando el libro, lo leí, sé que le das mucha fuerza a esto de las víctimas reales. ¿Por qué este título? Contale a la gente de qué se trata tu libro y puntualmente por qué decidiste poner esto de las víctimas en el título, ¿no? Sí, bueno, justamente porque el foco que yo hago en este libro es contar historias de víctimas, viste que, no sé, acá voy a bardear a tu gremio, pero en general, viste, escuchamos consejos, che, ojo con lo que puede pasar, ojo, tenés siempre un antivirus actualizado, escuchamos un montón de cosas, ¿no? Y me parece que hay algo para mí que ahí faltaba, o por lo menos yo empecé a entender que faltaba, que era, bueno, pero pará, ¿cómo estamos diciendo que algo falta si no conocemos las historias, si no contamos lo que está pasando con esta gente? Entonces, ahí
ahí lo que empecé a sentir es, primero por un lado eso, y por otro lado lo que sentía era que se hablaba muchas veces del daño informático, ¿no? Eh, bueno, ojo con el daño informático, las computadoras dañadas, ¿no? La gente apagó las computadoras para que no se propagara el virus. Me río de culpa porque me siento muy identificado con lo que decís. Pero está bueno, digamos, pero me parece que es invitar a pensar también en esto, ¿no? Entonces, Obvio, no, yo no, ahí, obvio. yo ahí lo que empecé a entender es que, qué sé yo, las computadoras, y acá vos sabés mejor que yo, ¿no? Pero las computadoras se cambian, qué sé yo, los equipos se cambian, se formatean, qué sé yo, se compran nuevos, se reemplazan. Pero hay algo de la vida, ¿viste? Que no cambia, ¿viste? Que es lo más difícil, me parece, ¿no? Que son esas huellas que nos van quedando en la vida y que es un poco lo que empecé a sentir cuando empecé a relevar y empecé a encontrarme con estas historias, que es el daño real, ¿no? Como, bueno, tu vida digital es parte de tu vida y no es una vida aparte, ¿no? Es como que tiene consecuencias en la vida real. Entonces ahí como que yo si bien más allá de la rima, ¿viste? Y de las palabras que suenan, o por lo menos yo siento que suenan bien, ¿no? Engaños digitales, víctimas reales, como que se juega un poco ahí con Con la la palabra sonoridad. digital y real, ¿no? Que mucha Sí, gente lo asocia lo digital a lo no real. Está esa sonoridad, total. sí. Y ahí debo confesar que hay mucha influencia de charlas que hemos tenido, de escucharte también, y, y- y me acuerdo, no sé, vos cuando contabas, por ejemplo, en la charla TED, me acuerdo de cuando se discutía grooming, era muy difícil convencer a ciertas personas que había daño aún sin encuentro. Me Eh, recuerdo, año 2013. entonces, cuando empecé a ver todas esas cosas, empecé a decir, no sé bien cómo salió el título, viste que después uno se va olvidando también en qué momento, pero hay algo que yo quería que eso esté presente, viste, en el título, como decir, bueno, para esto pasa la vida digital, pero esto tiene impacto en la vida real, ¿no? Como si fuera un contraste cuando no lo hay. Yo cuando el otro día anuncié este vivo puse algo que para mí este libro, fuera de joda te lo digo, tiene un significado muy especial porque muchos vos sabés que somos un grupo que no somos tantos, somos unas decenas, no que laburamos en seguridad, sino que venimos haciendo divulgación en seguridad. Claro. Eh, y realmente era impensado esto, o sea, yo me acuerdo en el año 2011 una vuelta que nos llamaron de Telefe para hacer una nota y era, van a hablar en la tele de hacking, de ataques. Era como algo extraordinario cuando hoy pasa bastante seguido, vos lo cubrís muy seguido. Entonces, me interesa, digamos, el libro para los que nos están viendo y no lo saben, el libro es un compilado de 9, si no 9, ¿no? Son 9 historias, Sí, ¿no? no hay historia, sí. Son 9 historias de estafas informáticas, engaños digitales, pero como bien dijo Seba, poniendo el foco en las personas y en el daño que sufrieron, y ahora vamos a contar un poquito más de qué se tratan las historias. Pero me interesa saber, yo creo que era necesario, vos contás esto de la crítica a nosotros, a los expertos en la materia, o los que nos dedicamos a la seguridad, yo creo que era necesario que venga alguien con tu capacidad de crónica, ¿no? O sea, vos lo que hiciste fue poder contar historias, que a nosotros es lo que a veces más nos cuesta. ¿Cómo, te acordás cuando fue la primera vez que dijiste, che, esto que me están contando, sé que muchas veces muchos de nosotros intentamos llegar a los medios con información, intentando que divulguen sobre estos temas. ¿Te acordás cuál fue la primera vez que dijiste, acá esto es más que una noticia, acá se puede contar una historia? Bueno, a mí sin duda me pasó eso con a ver, yo, sin duda una motivación, y que acá yo siempre lo digo también, empezó también, yo gané un premio en 2016, no por la 25 de mayo, ahora, digamos, yo no te quiero anticipar, pero escribo una nota sobre ransomware en 2016, que es el secuestro virtual de datos, ¿no? Digamos, ponerle candadito a los archivos de las víctimas, ¿no? Y pedirle guita a cambio. Y escribí una historia, mi hermano labura mucho relato computadora, ¿viste? Mi hermano más grande, y vengo de una familia también que tuvo computadora de muy chicos, etcétera, ¿no? Como estaba muy presente la computadora en casa. O sea, había algo ahí con la tecnología ya. Bueno, vos eras Sí, periodista de sí, tecnología. Digo, era porque ahora sí, te estás abriendo, pero vos te enfocabas en sí. tecnología. Yo siempre digo que vengo de ahí, como que ahí tuve, si querés, mi formación más fuerte, pero a mí siempre me gustó o me interesó más que un celular, la vinculación del celular con la vida diaria, qué sé yo. Me interesa más la aplicación que te dice cuántas horas pasás frente a la pantalla que, que la cámara de fotos. La verdad que me pasa eso, o sea, como que me interesa mucho la vinculación, viste, la penetración del celular en la vida diaria. Entonces,
nada, siempre estuvo muy presente todo esto y en 2016 yo empecé por mi hermano y por historias, por gente que empezaba a contarme y también por cubrir tecnología, pero empecé a darme cuenta de que aquello que se hablaba del daño informático, la computadora que te anda lenta o qué sé yo, el virus que se te metía a la computadora, vamos a decirlo así, digamos, no tenía como o sea, como que eso era, bueno, te lentizaba la computadora, pero bueno, ibas a un técnico, te formateaba todo, qué sé yo, no sé. Total. Digo, como que no veía, no terminaba yo de dimensionar incluso el impacto de eso, ¿viste? Como que decía, bueno, bueno, te anda lenta, mandando más lenta la computadora, le agarró una cagada, se metió un virus, qué sé yo. Total. Pero esta nota que Y hiciste de Ransom en 2016, ¿ese premio ya es el premio de ser? No. no, no, no. En Ah, 2016 ganó un premio, digamos, una mención en alguna de las categorías y cuento historias de empresas que habían sufrido ransomware, ¿no? Un ataque ransomware. ¿Y qué habían hecho, no? Unas había pagado, me acuerdo que algunos me contaban, sí, bueno, pagaron, pero no te puedo decir quiénes son los que pagaron, porque había como mucha bueno, vergüenza, claro, mucha bueno, sí, sí, que vergüenza. ahora vuelvo con eso, sobre eso, sobre la Bueno, vergüenza. y en 2000, bueno, yo gané un premio, una mención ahí, y digo, bueno, yo el año que viene quiero ganar el premio más grande, ¿viste? Como que el premio más grande era irse al, al Mobile World Congress en Barcelona, bueno, una cosa muy linda, ¿no? El premio Ok. SET. Y Ok, yo pero era digo, otro premio este o ganaste una mención especial dentro del premio set. dentro del premio gané una mención, digamos, un Ah, premio más chico, un premio más chico. 2016, claro, justo cuando yo No, me fui, no, claro, bien. Ahí te empezaron a eh, premiar, pues. Era todo culpa mía. no, y ahí con el premio es como que yo lo que dije, no, pero para acá está pasando algo también, ¿viste? Como que yo mismo me empezó a pasar con el ransomware, que dije, che, esto tiene mucho más impacto que lo que tenían otros virus, digamos, o otros ataques informáticos, porque acá hay Total. plata fácil en escala, dos tipos que no se ven, o sea, víctima y victimario, o sea, me parecía Total. algo como muy fácil de explicar también, ¿no? Como que muy fácil de contar también, porque había algo que te dejaba sin operar la computadora, sin operar una empresa, o sea, los tipos me contaban y me decían, mirá, yo estuve 3 días tratando de recuperar el backup o la copia de Y no respaldo, puedo laburar. y esos 3 días, ¿qué hiciste? Y bueno, no laburé. ¿Y por qué no? O sea, bueno, me parecía todo muy extraño, ¿viste? Todo muy interesante como fenómeno. Y, y en 2017 yo veo realmente una noticia, una breve, que decía que habían atacado, había habido un hackeo en un municipio, el 25 de mayo, en la provincia de Buenos Aires. Y dije, acá hay una nota interesante, che. Y hay un condenado, bueno, 6 meses después aparece la historia de Nicolás Traut, que era un piloto del TC, metido en la farándula, casado con Laura Miller, con alguien mediático, etcétera. Ojo, Y digo, condenado por un hackeo, che, ¿qué hizo? Entonces me pongo a averiguar, viste, lo que pasaba el 25 de mayo, viste, empiezo a hablar con el fiscal y todo. Y cuando empiezo a hablar o sea, pasan 5 meses de que la noticia ya se apaga, viste, en los medios, o 3 o 4 meses. La noticia se apaga y yo empiezo a igualmente dos escarbar semanas. Claro. empiezo a escarbar en esa noticia, viste, que queda olvidada, porque todos fueron por el Nicolás Traut, por lo de Laura Miller, etcétera, y empiezo a escarbar y a ver qué pasa. Y cuando voy ahí, empiezo a hablar con el fiscal, y el fiscal me dice, no sabe lo que pasó, el contador cayó en un aviso falso de Google. Digo, ¿cómo un aviso falso? Sí, era un AdWords falso, digamos, de Google, del Banco Provincia, que no era tal. Le digo, ¿qué? ¿Y tenés la captura? Sí, mira, te la mando. Veo la captura y digo, esto es increíble. O sea, el tipo hizo clic en un enlace patrocinado de Google y entró a una página falsa del Banco Provincia y el municipio perdió 3,5 millones de pesos Vamos a porque contar a entraban los a que la nos están cuenta. escuchando. No le vamos, hoy una de las cosas que elige Seba, yo no quiero spoilear el libro, quiero que la gente lo vaya a comprar y a leer. Pero a ver, vamos a repetir esto, digamos, el contador de un municipio, para entrar al Banco Provincia, si no me lo recuerdo, pone Sí, Banco Provincia en Google y hace clic en el primer resultado, que era un resultado patrocinado, que era un sitio fraudulento, y lo llevó a una página falsa, y el tipo embalado siguió ahí, le dio todos los datos a los cibercriminales, en lugar de entrar seguramente al link siguiente, que era el original, o haber tipeado Banco Provincia en la URL, ¿no? Es increíble. La imagen que tres, está en a- el libro es increíble. 3 años más tarde, Hacían cuenta. eh, 3 años más tarde, todos los bancos se unen para pedir eso. ¿Entendés? Acaban de sacar un comunicado todos los bancos hace una semana para pedir, por favor, que tipeen la dirección. O sea, 3 años Ahí más está, tarde mirá. todavía. Ahí lo Ahí está tenés. O la sea, el letra. tipo pone Banco Provincia, el link de acá arriba es patrocinado, o sea, alguien pagó para que
aparezca el sitio fraudulento y el de abajo era el original. Es increíble. No, bueno, y así pierden, o sea, bueno, y yo después de eso, o sea, ¿Cuánta guita después, fue eso? ¿Te acordás cuánto eran? Unos cuantos sí, millones, ¿no? 3,5 millones de pesos, que eso no es lo que es 3,5 millones de pesos de ahora. Que Era me acuerdo más, claro. que esa nota la termino haciendo para Univisión en los Estados Unidos, y porque la vieron desde allá y me pidieron una colaboración contando la historia, y el título era re triste porque era $200.000, ¿entendés? Y era como no Pero tenía, pará, no tenía sí, millones el título, ¿entendés? Era o sea que $200.000. más allá de alguna Eh, cobertura de Ramson o de algunas otras notas que habías hecho, la historia de 25 de mayo es la primera vez que vos te das cuenta que había para hacer algo más que contar, digamos, que había para hacer algo más que una noticia, sino que había un potencial de crónica de historia, porque yo esa nota me acuerdo, Seba, te digo la verdad, yo ya me había ido de ese, pero vos sabés que yo claro, fui jurado del premio que vos ganaste durante varios años. Y yo me acuerdo en 2017 que yo leí esa nota que salió en La Nación, si mal no recuerdo, sí. y yo me acuerdo que la terminé de leer y dije, o sea, si yo hubiera leído una nota así, era sin dudas la nota ganadora, porque era, realmente estabas, ese día estabas en otro nivel, estabas, o sea, esa nota le pusiste mucha pasión, ¿no? Mucha pasión, viajé a 25 de mayo, o sea, me junté con el intendente, me junté con el contador, eh, Se como que notaba, se el notaba. contador, o sea, yo, yo no te puedo explicar, o sea, yo soy una persona muy, eh, quiero decir, en algunas cosas muy naif con lo que me gusta, ¿viste? Entonces, yo cuando el fiscal me manda esa imagen, yo fui corriendo a mi mujer a contarle, o sea, yo estaba como ¿Eh? excitado, o sea, estaba temblando porque sentía que tenía, ¿viste? Como, porque sentía que había una historia, ¿entendés? A mí las historias me Qué fascinan. lindo cuando Eh, pasa eso, qué lindo no, momento. no, temblando. Y cuando fui a 25 de mayo, que en principio íbamos a quedarnos un fin de semana y al final nos volvimos en el mismo día, eh, fue como una sensación, ¿viste? De decir, tengo acá todo lo que necesito. Y cuando escribí la nota y se la mandé a mi editor, eh, que es Ricky Sametman, que le mando un beso, que es un genio. Le mandamos un eh, abrazo, un fenómeno. digamos, seguía soy insoportable, o sea, con las historias con lo que me entusiasma. Varios me joden, me dicen, se nota mucho cuando una historia te gusta, cuando la escribís, ¿entendés? Porque Obvio. bueno, digamos, no son tantas las veces que uno también encuentra esas cosas y que puede. Y después con el libro, o sea, eso 25 de mayo fue como para mí o sea, como una especie de revelación de estas cosas que yo ya venía pensando, decir, bueno, pará, un pueblo chico, nadie creo que haya querido impactar en un pueblo chico, quizás no fue a propósito, No, no lo total, sé. perdón. Dale, dale. No, pero digo que un comisario de repente se encuentre con un hackeo en un pueblo, ¿entendés? Como todos esos contrastes entre pueblo y hackeo me parecía como parte de este fenómeno que empezaba a ver. Yo te decía, hasta casi me sonaba un cuento de Waldo Soriano, la forma en la que vos lo escribías, porque, Claro. viste que, pero no, pero antes que cuentes cómo evolucionó desde este momento en la historia en adelante, alguien preguntó por ahí si esto pasaba solo en Argentina y la respuesta es que no, o sea, No, pero no, sí claro. creo que ahí hay un valor de tu libro, porque muchas veces uno escucha historias de muchas partes del mundo y simplemente es porque faltan tipos como Seba que dijeron, vamos a contar lo que está pasando acá en Argentina, pero esto pasa en todos lados, creo que ahí hay un valor Total. muy importante. Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta, que es hacia donde vos estabas yendo, que es listo. Esta historia del 25 de mayo para vos es un antes y un después, sin lugar a dudas. ¿Cómo va evolucionando eso a darte cuenta que como esto había un montón y en qué momento te das cuenta, ahí volví, ¿me escuchás? Sí, sí, volviste. Lo que se fue tu luz. Pará. Sí, pará, Seba, dame un segundo. El hackeo al vivo. No, No, estoy con luz, pero bueno, se me quedó sin. Ya sé lo que pasó, espera. no pasa Vos nada, seguís, Seba. vos hablalo tranquilo, claro. No, te decía, vos te encontrás con esta historia del 25 de mayo que es fascinante. La historia en el libro se llama El pueblo al que le robaron millones con un aviso de Google. Y en el medio de eso vos volviste a escribir crónicas, creo que volviste a ganar el premio, de hecho, en algún momento de set. ¿En qué momento te diste cuenta que había suficiente material para decir, pasemos de los medios, que obviamente tienen una masividad importante, pero al mismo tiempo tu nota es una nota más en un montón? Entonces, ¿en qué momento te diste cuenta que valía la pena, cómo fue el camino de decir, che, no es una sola historia? ¿Y en qué momento aparecieron más como para decir, che, vamos para un libro? La verdad que fue una mezcla de inconsciencia con intuición, o sea, como las dos cosas al mismo tiempo. Porque yo tuve la primera reunión por el libro en, ponele
creo que 2018, ¿no? Creo que firmé ahí por el libro. Y yo le dije, yo quiero contar historias de gente engañada digitalmente, eh, con la condición de que no haya nunca encuentro físico entre la víctima y el victimario. Eh, Eso me encantó. y digamos, eso como concepto me parece lo más interesante, o sea, porque eso te permite, a los delincuentes les permite la escala. Entonces, digo, yo siempre pongo el ejemplo que me gusta para ilustrar, bueno, le puedes estar robando a alguien en Cabildo y Juramento y en La Valle y Junín al mismo tiempo. Entonces, ya poner ese concepto, y el de la editorial me dijo, bueno, vamos viendo, por ahí podemos hacer algo, viste, como divinos, ¿eh? Pero como que no, o sea, no entendían que esto pudiera llegar a ser tan grave y tan masivo, de verdad, ¿eh? O sea, en ese sentido como que me siento wow, o sea, como que, la pandemia igual exacerbó eso, ¿no? Está claro, o sea, ¿no? Pero yo ahí dije, bueno, yo quiero estas historias. Y ahí dije, ¿y de dónde corno saco las historias? Porque quería que sean todas historias diferentes. Y a la vez, 25 de mayo, que era una historia fascinante, a la vez me ponía como el condicionante de, La vara bueno, la muy pucha, alta. che, voy a poder conseguir una historia así tan buena, ¿viste? Y después lo que me pasó es que en 2019 yo dije, bueno, pará, quería, ¿viste? Dije, bueno, voy a escribir un capítulo, o sea, voy a avanzar con este capítulo y me topé con la historia de las mujeres engañadas por Tinder. Eh, que es otro capítulo del libro, que la termino escribiendo para La Nación, un poquito distinta que el libro, pues el libro está todavía más profundizada, pero escribo esa historia de estas mujeres de más de 50 años engañadas por Tinder, que dije, bueno, necesito todavía 7 historias más. Entonces, viste, así seguía como, y por suerte tuve mucha gente que me ayudó, de hecho, digamos, vos te acordarás, me acuerdo estar en una eco hablando con vos, en una eco party, y decirte, che, Seba, estoy pensando en este libro, necesito que me cuentes. Y vos me decías, bueno, no sé, voy a ver si te puedo conseguir, no sé qué. Y lo que pasa muchas veces, pero esto no por vos de vuelta, pero que es difícil también que los que tienen historias de estafados o lo que fuera, te cuenten esas historias, porque es como Es un cono de que, silencio que hay tremendo. no, es que eso es una de las preguntas que tenía anotadas, que es, bueno, entiendo que vos también tuviste mucha ayuda de gente que está en el mundo más legal de los delitos, abogados, fiscales, Dani, Horacio. A Total. mí me pasa muy seguido, yo estoy muy en contacto con casos de ciberbullying, de grooming, porque son los temas que más suelo hablar. Y me pasa muy seguido que me llaman medios diciendo, che, no queremos tu declaración, queremos una historia, y llamás a las víctimas, a los familiares, y no quieren hablar. Entonces, una de las preguntas será esa, ¿cómo fue convencer a la gente que valía la pena hablar? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuáles fueron tus armas? Quizás tu honestidad, tu forma de ser, la gente que te está viendo, sos un tipo sencillo. ¿Cómo lograste? Porque es uno de los desafíos. A mí me pasa a veces que gente me dice, sí, replicá lo que yo digo, pero decilo vos, o sea, anónimamente, y no sirve, el impacto no es el mismo. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo fue convencer a la gente que se anime a contar las historias? Porque aparte muchas, no todas, pero las de Tinder, por ejemplo, no. Pero los casos de ransomware, todos tienen nombre y apellido, o en algunos casos hay bastante información, otros se cuida el anonimato, digamos. Pero hay gente que hasta se animó a dar datos que podrían saber quiénes son, digamos. Mira, es una buena pregunta y fue como, eh, a ver, si hay lo que hice durante el libro es, o cuando voy a buscar las historias, es primero empatizar con las víctimas, ¿viste? Tratar de entender por qué cayeron, ¿no? Y, y lo que vos planteas de cómo haces para convencerlo, la verdad que en muchos casos no lo pude lograr. O sea, en muchos casos por ahí yo conocía la historia y sin embargo no pude hablar con la víctima. Y en otros casos las víctimas entendieron cuál era el objetivo. Yo creo que hoy con el libro publicado te digo, el 2 va a ser mucho más fácil. Y todo lo que vino ahora, incluso con mucha gente contándome sus historias, no sé, o gente que se salvó por conocer la historia o porque yo la conté en un programa de radio, que para mí eso es como, tipo, nada, como lo más importante, o sea, que lo que más me guardo de todo este libro, ¿viste? Gente que me diga, mira, yo me salvé de caer porque un amigo escuchó en la radio que vos estabas contando esta historia. Es que por eso Eh, sirve tanto tu libro, Seba, es espectacular, totalmente. entonces, fue muy difícil porque aparte, no sé, ponele, vos hablás con historias y te dicen, con víctimas y a mí me han dicho, mirá, esto para mí fue de lo más difícil que viví en mi vida, esto arruinó mi familia, arruinó mi empresa, arruinó mi reputación. Y yo
me cuesta mucho explicarles que yo no fui el culpable, que hubo algo, digamos, porque en muchos casos es engaño y en otros casos fue una vulnerabilidad técnica, ¿viste? Claro. Eh, o en otros casos, nada, es como, o, sea, o no sé, lo que pasaba en Skell, estoy pensando, donde la persona que estaba encargada de sistemas de esa cooperativa que termina sufriendo un ataque ransomware, o sea, en un momento terminan creyendo que él se había choreado los bitcoins, ¿viste? Entonces se Bueno, une con el municipio pasó algo parecido también, o sea, primero se el acusó al intendente, gobierno de fraude, de haberse exacto. choreado ellos la guita, cuando en realidad se las habían choreado a ellos. Bueno, se mezcla desconocimiento con, viste, en ese caso con cuestiones políticas o con, no sé, en Boca mismo, ponerle cuando asumió ahora el presidente de Boca Nuevo, Amor Ameal, eh, el tipo en un momento dice, eh, y dijeron que fue un hackeo y que desapareció una plata, viste, como diciendo, y Mirá, yo, y yo cuando hablé con los fiscales y veo, aparte yo soy muy de pedir expedientes, viste, como leer, viste, yo como no me y guío, no está me la guío por lo evidencia. que está la evidencia, todo. De hecho, en el libro hubo una discusión, yo quería poner mucho más fotos, viste, y más cosas que van a quedar para presentaciones o lo que fuera, pero sale mucho más caro, viste, imprimir en el libro, entonces pude poner la imagen de 25 de mayo, por lo menos. Y, Claro. Mejor, mejor, hay y lindo material ahí. sí, entonces yo le digo, pero ahí tenía, ponerle en el caso de Boca, tipo que era un caso bueno, no sé, no me quiero poner profundamente porque por ahí hay muchos que técnicamente no entienden, pero no importa. Había, o sea, había documentación donde te mostraba qué es lo que había pasado con el sistema de Boca, ¿viste? Y yo lo quería poner. Es que Eh, esto, y para, ahí, permitime hacer un doble clic acá porque es súper interesante, ¿no? O sea, hay evidencia de que realmente hubo una estafa. En el caso de Boca no me acuerdo por dónde había venido la estafa, creo que era por una estafa muy dirigida con mails, pero básicamente con Beck, claro. habían logrado que un depósito por una transferencia de un jugador vaya a un atacante, a un estafador, algo por el estilo, ¿no? Si mal no recuerdo. Claro, fue un tipo de ataque Beck, ¿no? Que es, digamos, vos estás hablando con alguien de afuera y de repente, por ejemplo, vos sos un importador de marcos de fotos, no sé, portarretratos. Entonces, tipo, decís, bueno, siempre le compro al mismo proveedor. Bueno, estás hablando con tu proveedor en China y de repente estás cerrando la operación todo y el proveedor de China te dice, che, cambié la cuenta, Mandame la guita acá, por favor, claro. mandame la guita acá, no sé qué. Y vos le decís, bueno, está bien, te la mando ahí, qué sé yo. Y a los 3 días le decís, che, o a los 5, ¿viste? Che, no me contestaste más, recibiste la plata, ¿cuándo llega el envío? ¿Qué ¿Qué plata? plata? Es que ahí, a ver, para que Escuchame. la gente entienda, seguramente hay alguien que por algún tipo de ataque logró acceso a la computadora, vio los mails y entonces generó un mail falso para hacerte creer que deposite la plata. Yo algo que te escuchaba, Seba, perdón que te interrumpa, que es, qué interesante esto, ¿no? Cuando hay evidencia de que hay un hackeo real, digamos, se sospecha de que no es real, digamos, pasó con Boca, pasó con 25 de mayo, y al mismo tiempo muchas veces se usa el me hackearon como excusa, o sea, se inventa Claro. hackeo, digamos, el fin de semana hubo un problema con el acto virtual, que claramente hay ya evidencia de que hubo un problema de infraestructura, y la respuesta rápida fue denunciar un hackeo, denunciar un ataque, y al mismo tiempo cuando hay ataques reales, la respuesta rápida es decir que fue mentira. Es, creo que ahí está también la parte importante del libro, que es entender con la seriedad que hay que entender y estudiar cuándo hay un ataque en serio y cuándo no. Pero qué complejo, ¿no? No, bueno, es que hay, a ver, yo siempre digo que con la tecnología y con el tema de la seguridad informática, eh, tanto desde la justicia o desde el sentido o del conocimiento general, falta mucho también, falta que sea una competencia, ¿viste? En algún punto. A ver, te digo lo que pasa en la justicia, digo. Hoy hay una unidad fiscal especializada en ciberdelito que, no sé, Horacio Solín, por ejemplo, que es un genio, le mando un saludo, es un Un tipo crack, muy le mandamos un capaz, abrazo. muy buen divulgador, etcétera, ¿no? O no sé, Daniela Dupuy en la ciudad de Buenos Aires, etcétera. Pero sí siento que hay algo que falta como que para mí la tecnología hoy ya es o debería ser una competencia, no una oficina aparte, ¿no? Como, Sí, sí, eh, toda la fiscalía debería estar preparada para hacer un delito informático. o por lo menos para la evidencia digital, ¿viste? Que vos decís, Claro. bueno, no sé, hoy la evidencia digital es tipo, no sé, yo estoy viendo el caso Facundo Castro que tiene evidencia digital, ¿entendés? La Uy. desaparición. Bueno, yo, Seba, no sé si Entonces, sabía, yo doy clase de informática forense en el Instituto de la Policía, que está en la Tecnicatura en Criminalística, y eso se los digo a los alumnos, les digo, chicos, esto, o sea, el peritaje informático no es solamente para ataques informáticos,
Hoy en día cualquier causa tiene evidencia digital y la tendencia es a que la evidencia digital, o sea, nada cuenta más de nuestras vidas y de lo que hicimos y de lo que dijimos que nuestros No, dispositivos total. personales. Total. Pero viste que se sigue creyendo, bueno, bueno, para esto llamalo al gerente de sistema, para esto llamalo. Cosas que por ahí muchas veces son muy sencillas o por ahí no son del todo complejas. Entonces ahí hay como un desafío también, ¿no? De la reacción frente a los delitos informáticos, que yo te decía, digamos, tienen escala, no tienen frontera, pero a la hora de hacer la búsqueda inversa, que sería la parte de la justicia, decir, bueno, a ver, vamos a buscar a los delincuentes, te encontrás con muchos tipos de trabas, desde la falta de competencia hasta las fronteras mismas, ¿no? O sea, los delincuentes que cometen delitos no tienen fronteras, pero la justicia que investiga esos delitos las tiene. Eso es terrible, eso es muy interesante. Ahí dice Valeria Susana que tiene una historia para contar del Banco de Santa Fe y la EPE, así que si querés me dejás una línea y si no, seguro le puedes escribir a Seba Sí, total. que le va a interesar investigar y conociendo las zonas, viví en Rosario muchos años, seguro hay algo muy interesante ahí. Seba, te voy a eliminar la 25 de mayo. El libro de Seba, repito, son 9 historias de estafas informáticas, de engaños digitales. Hay de todo, empiezas ahí arriba con el hackeo a la policía, después Sí. hablando del 25 de mayo, hay las estafas amorosas por Tinder, estafas por mail, los ataques de secuestro de información, vamos a hablar de grooming en un rato. Voy a sacar 25 de mayo porque ya le dimos mucho, digamos, sé que significa mucho para vos. ¿Cuál de las Ah, historias, sí. cuál de las historias te sorprendió más? ¿Cuál fue la que más te sorprendió cuando estabas escribiendo el libro? Bueno, la de las mujeres de Tinder me La de sorprendió Tinder. muchísimo. Sí, me Me sorprendió. imaginé, le ponía las fichas a esa, sí, es terrible. Me sorprendió mucho porque, ¿sabes lo que más me sorprende de esa historia? Que es algo que yo creí que cuando lo contaba, estaba contando algo que había terminado ahí. Y que cuando estaba contando, bueno, cuento una historia de, bueno, a 9 mujeres les pasó, a 8 o 9 mujeres les pasó esto en Argentina, porque por lo menos esas son las que tenía verificadas, pero que claramente siempre es un número que representa, digamos, más números, ¿no? O Muchísimo sea, más. eh, y lo que me pasó con esa historia es que es impresionante la cantidad de historias que empecé a conocer después. Eh, y empezar a ver, viste, eh, que me escribían otros casos y me decían, hola Sebastián, vi tu historia, vi tu nota en La Nación, hola Sebastián, escuché tu historia en la radio, sé que está en el libro, te quiero contar que a mí me pasó algo parecido. O sea, yo desde que saqué el libro tengo 5 historias nuevas de esas. Bueno, esa era otra pregunta que tenía, pero te quiero hacer una pregunta más por lo de Tinder, digamos, sin ir mucho al detalle, y les recomiendo que realmente lean el libro. A mí algo que me gustó del libro, creo que lo dijo tu editor en el vivo, que las historias podrían ser ficción tranquilamente y se podría leer como cuentos de ficción, porque es fascinante. Esto de Tinder tiene el agregado, a mí me pasaba cuando lo leía, que como que se aprovechaban al máximo de los sentimientos de la gente, o sea, y ahora lo digo medio tragicómico, pero es desgarrador. En el momento en que lo leía, a mí me daba como mucho dolor pensar, en este caso las mujeres, que realmente depositaron toda su emoción en un estafador y les terminan choreando guita, las terminan recontra estafando. De lo que pasó después del libro, algo que nos puedas contar, digamos, sin spoilear tus próximas notas o tu próximo libro, pero alguna historia que vos dijiste, me la contaron desde que salió el libro, me escribieron y me voló la cabeza, o me hubiera encantado que esté en el libro, estoy casi seguro que lo voy a poner en el segundo, si se puede contar algo, ¿no? No, sí, a mí, a ver, algo que me está pasando mucho ahora es el tema que son fenómenos pandémicos también, pero que yo les digo de este exilio analógico, ¿no? Que es un poco el concepto que insisto mucho con la pandemia, que es gente que forzosamente tuvo que migrar a lo digital y que por ahí no A hubiera las querido, apuradas, rápido, con sin mucho, pensar. con mucho aprendizaje a costa de la seguridad, ¿no? Digamos, una historia que hubiera estado en el libro, sin duda, son las estafas bancarias, ¿no? Hoy de gente que, a ver, que fíjate, yo siento que, a ver, una cosa que me pasa, que antes que quería decir, yo cuento historias de vulnerabilidades técnicas y de vulnerabilidades emocionales en el libro. Humana. Eh, ¿No? Porque vos podés tener una mala infraestructura o podés tener algún tipo de necesidad no satisfecha, como por ejemplo la falta de guita, la falta de la soledad, la falta de sexo, lo que fuera, ¿no? Eso por un lado.
Y por otro lado, lo que me pasa también es que, a ver, en todas estas historias vas a encontrar también esto, vas a encontrar una falla operativa de algo que hace que los delincuentes se empoderen. Exacto. ¿Cuáles son esas fallas operativas? Bueno, anunciamos el IFE. Y entre que anuncias el IFE y pagás el IFE, pasa un tiempo. Ese tiempo que pasa es parte de las vulnerabilidades que los delincuentes aprovechan para jugar con la ilusión de cobrar el IFE. Otra falla operativa es vos le decís que los bancos ahora van a empezar a otorgar turnos, ¿no? Por una cuestión de pandemia, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con los bancos? Todos llaman para pedir turno con los bancos, desde que abren los bancos. Entonces, ¿qué pasa ahí con los bancos? Bueno, la gente pide turno y los bancos tardan 40 días en otorgarle un turno. Entonces, ¿qué hace la gente? Va a Facebook, va a Instagram y busca el banco al cual es clienta para tratar de contactarlo y solucionar el problema más fácil. El otro día alguien, una víctima me decía, otro día me dice, y bueno, el banco no me atendía al teléfono. Entonces, ¿yo qué hice? Fui a Twitter, si siempre se soluciona todo por Twitter, ¿viste? Reclamo, atención al cliente, vas ahí. Entonces, ¿ahí qué pasa? Terminan dialogando con una cuenta falsa a la cual en la conversación terminan sacando datos, ¿no? Ayer, Seba, primero hago una pausa, me está preguntando la gente, está hablando Seba Davidowski, preguntan el título del libro y piden que lo muestre, se llama Engaños Digitales, Víctimas Reales, así que si preguntan, vayan y comprenlo. De Seba Davidowski, son 9 historias de estafas digitales. Ayer, anteayer, me contactaron y de hecho después le voy a preguntar si se animan, están en el medio del baile ahora a hablar con vos, pero por esto que decís vos, una persona en este contexto de mierda, si se me permite la palabra, mientras vos arreglás la luz, en este contexto de mierda, tenía una indemnización, digamos, se había quedado sin laburo y pensaba en el medio de la pandemia, y había puesto toda su plata de la indemnización en Mercado Pago, y por un pequeño incidente que tuvo, había metido una consulta que no le terminaban de contestar, hizo exactamente lo que decís vos, se fue a Facebook, puso Mercado Pago, encontró un perfil cualquiera de Mercado Pago que era falso y se puso a chatear, y básicamente le terminaron robando la cuenta y robando, por suerte no toda la indemnización, se dio cuenta a tiempo, unos 25.000 pesos, denunció la cuenta y yo le estoy dando una mano para que la recupere. Pero lo interesante de esto es que en un momento cuando me manda los screenshots, me muestra que el perfil falso de Mercado Pago le había dicho, bueno, ahora te va a llevar un código a tu teléfono, pasámelo, ¿no? Ese es el famoso código de doble autenticación que a veces Mercado Pago te pide que pongas, ¿no? Y yo hace unos días había usado Mercado Pago y me había mandado ese código, y viste cuando me agarró como algo en la cabeza, cuando yo veía ese mensaje en donde el perfil falso le pidió a la víctima el código de autenticación, dije, acá hay algo que me hace ruido. Me fui a mi celular, ahora no te lo voy a poder decir literal porque estoy haciendo el vivo con el celular. Me fui a mi celular a buscar el mensaje que me había llevado Mercado Pago hace unos días, y el mensaje, cuando Mercado Pago te manda el código de doble autenticación, el mensaje dice algo así: este código nunca te lo va a pedir alguien de Mercado Pago, tu código es tal. Y yo te juro que miraba el mensaje con mi mujer y le decía, hubo alguien que se rompió la cabeza para que este mensaje sea lo más claro posible, porque para que sea corto, eficiente, lo único que decía el mensaje es, no le des este número a nadie, tu número es este. Y automáticamente esa persona lo replicó en un chat con alguien. Entonces hay como un tema, ¿no? De entre, como decimos, una falla entre técnica y humana que hace que las víctimas proliferen, y vos tenés historias de este tipo, digamos, ¿no? Es que Seba, ¿sabes lo que pensaba mientras contabas? Hay un combo fatal pandémico que es la falta de atención al cliente, la necesidad de soluciones y La con ansiedad. esta... Yo creo que es la ansiedad o es en el lugar en el que te agarra todo esto también, ¿viste? O sea, vos decís, el tipo no vio el código. ¿Y dónde estaba el tipo? Y por ahí el tipo estaba, vamos a decirlo fácil, el tipo por ahí está en el baño, ¿entendés? O sea, el tipo estaba haciendo en el Zoom con los hijos, qué sé yo, no sé. O sea, hay algo de de todos estos engaños que también te agarran en lugares muy extraños, ¿viste? También, o sea, lugares donde nosotros no estamos preparados Para para estar cuidarnos. atentos, para cuidarnos. O sea, porque yo siempre pongo este ejemplo, pero vas al supermercado, agarrás un producto de la góndola, llegás a la caja y te fijás que el precio coincida con el precio de la góndola, ¿viste? Ahora, estás en el baño diciendo, che,
quiero sacar esta plata, Mercado Pago no me Pum, respondió. pum, 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 pum. Todo Bueno, rápido, ¿viste? Ahí, ahí Mariano nos pone el mensaje, dice, literal, nadie de Mercado Libre te va a solicitar este dato, no lo compartas, tu código de seguridad es tal. O sea, yo pensé, el que pensó este mensaje es un genio, digamos, lo hizo clarísimo. Y no, es como, está buenísimo lo que planteás, me encanta esto que planteás de que hay lugares que nos estamos cuidando y hay lugares que no, ¿no? Yo hablo mucho con el tema de grooming y aprovecho, Seba, porque nos vuela el tiempo, nos quedan 15 minutos. Y yo te conté, te dije que quería hablar de grooming porque es un tema que hablo mucho en mis redes, pero yo con el tema grooming digo mucho esto de, yo pongo, ahora vamos a explicar qué es el grooming, pero cualquier familia que tenga hijos preadolescentes, adolescentes, y yo le digo, ¿dónde preferirías que estén? ¿En un boliche a la noche con amigos solos o en su cuarto solos con la puerta cerrada y conectados a internet? Y claramente cualquier familia te va a decir, yo prefiero que estén en casa, en el cuarto encerrados, eh, y creo que tiene que ver con esto que decís vos, con que hay lugares que asociamos a que tenemos que cuidarnos, y hay lugares en los que todavía no tenemos la distinción de que también nos tenemos que cuidar, y ese lugar es este mundo digital. es que, ¿cuántos policías te hubieran evitado alguna de todas estas estafas que yo te conté? Ah, claro, nada, no Es hay que forma. no es saturación de fuerzas de seguridad, acá es saturación de concientización o educación o Es preparación o, educación. digamos, a ver, hay un montón de robos que quizás por presencia policial en la calle se evitan, pero acá Esto no. lo único que te puede hacer evitar caer en estos engaños o en estas estafas es, por lo menos en la mayoría en la cual uno le da los datos, ¿no? Es claramente tu concientización o tu forma de relacionarte con la tecnología. Entonces, eso ya cambia completamente el esquema para evitar este tipo de robos, claramente. Bueno, está espectacular. Seba, como te decía, yo te había dicho que no quería spoilear mucho el libro, porque quería generar estos mensajes que veo pasar por acá, que ganas de comprar el libro, etcétera. Pero le dije, yo te voy a hinchar para que al menos un capítulo contemos un poquito más. Y quiero que sea, dentro de todos los temas que yo hablo, uno de los que quizás más hablo, que es el tema de grooming. Vos me Sí, mencionaste que viste mi charla en 2016. Y la verdad que vos elegiste contar en una de las nuevas historias que es sobre grooming, una de las operaciones, quizás la operación más grande para frenar una situación de grooming en el país, que fue la Operación Ángel Guardián. ¿Nos querés contar un poquito de qué se trata esta historia? Resumen, digamos, más allá de que los detalles serán apasionantes para leer después en el libro. sí, claro. Bueno, de vuelta, ¿no? También quería contar una historia para decir, bueno, ¿para qué es el grooming o cómo es el grooming? ¿No? Como, digamos, cómo podemos contar qué es el grooming, que es básicamente el contacto de un adulto con un menor con fines de abuso sexual eh, por vías digitales, ¿no? Donde el Bien. adulto generalmente se hace pasar por Por un otro par, menor. ¿no? Por otro menor, y donde, bueno, lo que quería entender era, a ver, yo conocía esta historia de Ángel Guardián, que es un caso que, digamos, donde 90 chicos en la Argentina le enviaron imágenes de abuso sexual infantil a un groomer que aparentemente, por lo que dicen las investigaciones, está en Perú, o estuvo en Perú. Eh, y lo que quería entender ahí era, primero, me pareció interesante contar cómo es que descubren estos casos. Esa información llega a la Fiscalía, acá al Cuerpo de Investigaciones Judiciales, al CIG, en la Ciudad de Buenos Aires, que a la vez recibe informes de un instituto que llaman CEMEC, que queda en los Estados Unidos, que es básicamente una ONG a la cual todas las redes sociales tienen que reportar imágenes de abuso sexual infantil que circulen por la red. Esas imágenes llegan a esa institución la judicializa a cada uno de los países según el número de IP, digamos, que reconoce básicamente la localización. Entonces, todo eso llega a la Argentina y lo que descubre en la Argentina, que yo incluso hablé con la primera persona que recibe esas imágenes, o sea, hay gente viendo esas imágenes, lo cual es un laburo que no recomiendo para nadie. Eh, Terrible, terrible. y él me decía, o sea, porque ellos ¿qué hacen? Encuentran patrones también, ¿viste? En las imágenes. Entonces, encontraban patrones que se repetían todos los días con una cierta modalidad, no sé, nenas en cierta pose, en diferentes nenas, y toda la secuencia de imágenes todo el tiempo bastante parecidas. Entonces ahí lo que encuentra el Cuerpo de Investigaciones Judiciales es, che, esperá, ¿y quiénes son las personas que reciben estas imágenes? Bueno, son por ahí, es el mismo perfil que tiene diferentes cuentas. Ah, mirá qué interesante.
Bueno, entonces ahí empiezan a buscar la ruta, que son dos rutas diferentes. Primero la ruta del groomer y por otro lado la ruta de los chicos. Porque si hay algo que tiene interesante a nivel justicia esto es que van a allanar a la casa de los chicos, que son las víctimas. Lo cual, en términos de fiscalía, es algo completamente extraño, allanar la casa de las víctimas. En general, se allana la casa de los presuntos culpables o aquellos que estén imputados o lo que fuera. Entonces, ¿para qué van? Justamente para evitar y para hablar con las familias también, ¿no? Que era algo bastante novedoso. Esto estoy hablando 3 años atrás. Y también en busca de más evidencia, ¿no? O sea, De eso es más terrible, evidencia, pero en total. la culpa, en la computadora de las víctimas, es una de las pocas formas que tienen de ver si realmente pueden avanzar con la causa, porque si no, la evidencia por ahí es muy débil. ¿Y entonces qué pasa cuando llegan con la familia? Para que, no sé si. ¿Me escuchás? Yo no sé si. No sé si me están escuchando a mí y yo lo perdí a Seba o me perdieron a mí. Ustedes me dirán. Hola, hola. A ver si alguien se anima a ponerme en el chat si me escuchan a mí o no. A mí sí me escuchan bien. A ver ahí. Creo que ahí volviste. Sí, sí, sí. ¿Fui yo el que me caí? Sí, te caíste, pero volviste, así que acá estamos. Entonces me estabas contando esto de Dale. que van a llamar a las víctimas, ¿no? Bueno, no, pues me da gracia los mensajes dicen, a vos, Seba, se te escucha bien. Sí, Pero otro ¿a de cuál Seba de los se dos? ¿A cuál congeló. de... Hay algunos bueno. que se avivaron y pusieron, se fue Viduski, se te escucha Borghi. Algunos se avivaron. Sí, sí. Bueno, gracias. Entonces, bueno, ahí vos decías, está bien, también con buen tino, que van a buscar también evidencia. Y realmente yo lo que quería contar en la historia también ahí y hacer visible, muchas veces te dicen, bueno, hablan con un groomer. ¿Por qué hablan con un groomer? ¿No? Tratar de entender como eso que está detrás. Primero que lloré mucho escribiendo este capítulo, o sea, me hizo muy mal y estuve, bueno, nada, como muchos días diciendo, no, pará, yo no voy a contar esta historia, me hace muy mal, viste, como que no puedo. Y, y ahí me acuerdo que volví a casa, estaba en un bar escribiendo y llorando. Y volví a casa y le dije a Brena, a mi mujer, le digo, estoy escribiendo este capítulo, pero estoy seguro, porque es tremendo. O sea, tengo los chats, viste, del groomer con los chicos y, bueno, y ahí cuento los detalles, digamos, no hace falta ahora contarlo, pero quería mostrar de forma muy, o sea, ahí Bren me convence para decir, no, vos tenés que contarla, porque si a vos te está pasando esto es lo que pasa, o sea, no estás contando algo, estás imaginando, viste, o sea, nosotros los periodistas no, o sea, muchas veces nos encantaría que algo cierre de una manera, digamos, en historias, pero no hacemos eso, o sea, eso es escribir ficción. Nosotros lo que hacemos es contar lo que pasa. Claro. Entonces, me dice, vos estás contando algo que pasa. Entonces tenés que contarlo porque esto lo tiene que conocer la gente. Y bueno, y ahí empecé a decir, bueno, ok, está bien, estoy convencido, o sea, te tengo que hacer esto, tengo que contarlo, porque yo en todos los casos cuento historias porque creo que la mejor manera de concientizar es contar historias. Y no me quería olvidar de Total. eso. Y cuando empiezo a ver cómo operan los groomers, entonces empiezo a ver cómo aparecen las coincidencias, las supuestas coincidencias entre el groomer y su víctima, que el groomer las hace parecer casualmente en el medio de la conversación. O sea, el groomer hace como una especie de, si querés, de big data, eh, Total. o sea, un análisis de datos de los pibes para decir, a ver cuáles son sus gustos y hacerlo aparecer en el medio de la conversación para generar confianza, cómo el tipo este tenía diferentes perfiles, entonces mientras uno lo abordaba y lo molestaba al chico, el otro le aparecía y decía, che, te está molestando este, es insoportable. Cómo aparece, o sea, para ser el policía bueno y el policía malo, pero era la misma persona. Cómo aparecen los amigos en común en todo esto, como una variable que los pibes muchas veces aceptan como válida, es decir, si tengo amigos en común y por ahí el otro lo aceptó y sin mirar demasiado. ¿Cómo Eso es aparece cajón, la... Seba. Mil veces lo mismo que es. Yo lo agregué porque vi que teníamos en común a tal, y yo siempre dando charlas en colegio le digo a los chicos,
fíjate que no te cuesta nada agregar la pregunta con tu amigo de, che, vi que tenés de contacto a tal persona, ¿lo conoces o lo agregaste de casualidad? Y cuando empiecen a tirar un poquito de los hilos, se van a empezar dando cuenta que con que uno o dos lo agreguen sin querer, van a empezar a caer todos en fila. Totalmente. O me acuerdo hablar con Lucía Faimoin de Faro Digital Claro, y que me diga algo, me dice, mirá, le digo, yo le decía, bueno, ¿qué podemos hacer contra el grooming? ¿No? ¿Qué le podemos explicar a los pibes? Me dice, mira, una que me funciona mucho a mí es decirle a los pibes que así como ustedes no tienen 13 años y tienen un perfil de Facebook, hay otro que pudo haberse creado un perfil de Facebook simulando que tiene su edad. Entonces, totalmente. como llevarlos a su terreno, como para explicarles también esto, puede funcionar como para tratar de concientizar. Y ahí obviamente estaba el dilema de, che, cuento una historia tipo, no sé, por ejemplo, que veo en los comentarios Micael Ortega o algunos casos, pero ahí se me rompía, digamos, lo que yo quería contar, que era sin Que no contacto haya un físico entre la encuentro, víctima y víctima, exacto, que no haya encuentro. Y para sobre exactamente. todo enfatizar esto que está en el título, que es, eh, che, acá hay daño igual, acá hay 90 pibes que le mandaron imágenes de abuso sexual infantil, que cuando yo hablaba con las autoridades y les preguntaba, che, ¿cómo fue hablar con los pibes? ¿Qué vieron en la cámara Gesell? ¿Qué les decían los pibes? Y algunos que creían que era su novio, algunos que creían no, pero no, que, digamos, que no eran conscientes de lo que había pasado. Sabés O, que, sabés o, acá o, hace padre- unos o años me padres, está. Perdón, dale, dale, terminá, decir, terminá. no, pero te digo esto y ahora decime, o padres que les decían, pero ¿qué? Si mi hijo no tiene redes sociales, o sea, encontrás un mundo, encontrás un mundo de esa mezcla de negación, vergüenza que están en las otras historias, en este caso quizás de los padres, de los chicos, pero, pero encontrás todo un mundo para transitar que yo me di cuenta que esa historia, que hablar de grooming es contar historias reales también, y no de situaciones hipotéticas o situaciones que pasaron pero sin ponerle Exacto. cara o diálogos reales, ¿viste? Hace unos años, Seba, después de una charla en un club, me contactaron con una madre de esa entidad que el hijo había sufrido una situación de grooming, el hijo, y una de las cosas que yo me acuerdo patente de la conversación con esta madre es que me decía, cuando fui a hablar con mi hijo, decirle, mirá lo que te están haciendo, él me decía, no, ma, vos no entendés que esta persona me quiere, que somos novios, como que se había generado una relación con el groomer, y yo un poco una de las cosas que le explicaba a la madre es, tenés que tener paciencia, porque lo que para vos es obvio, el groomer viene trabajando quizás durante semanas o meses en generar una relación de confianza, entonces a tu hijo le va a llevar un tiempo darse cuenta que fue estafado o que fue engañado, porque por estafado es muy fuerte, digamos, y eso, digamos, no es tan fácil, digamos, de romper, y hay que ser muy paciente en ese sentido, porque está esta relación amorosa. Yo recién hojeando el libro, cuando te decía lo de grooming, veía los chats y entendía por qué vos después me contabas que terminaste llorando. A mí la primera vez que me mostraron un chat de un caso de grooming no lo podía creer. Es increíble la inocencia con la que los chicos caen. Es terrible. Es terrible, a mí, ya, mientras estamos hablando me pongo así como, me pongo como muy triste porque, qué sé yo, viste, nada, todo lo que pasa en estas historias es también, viste, bueno, no, me cuesta entender, eh, nada, cómo alguien, cómo pueden operar estos tipos, ¿no? También, y Sí, estas es duro. bandas también organizadas, También se ve lo enfermizo del y otro lado, porque, digamos, es terrible, o sea, son unos, por supuesto, son unos delincuentes y de eso nadie está poniendo en tela de juicio, pero al mismo tiempo decís, qué perversidad, qué enfermo, cada vez que ves los casos reales. Seba, nos quedan 5 minutos y aparte nos metimos en Looming, que es un tema durísimo. Por la duda, digamos, Seba escribió Engaños Digitales, Víctimas Reales. A mí el libro me encantó, te lo dije cuando lo leí. Hacía mucho que no leía un libro que lo gracias. empezaba y lo terminaba el mismo día, más allá de que me agarraste un día con tiempo para leer. Realmente es un libro muy fácil de leer y Y es eso es un para todos, mérito. ¿no? Yo quiero que sea para todos, Exacto, Seba, también, porque, viste, exactamente. o sea, yo esto lo hablé mucho también Con yo tu me editor. siento un intermediario también, viste, entre los tipos más técnicos y la gente que no conoce esto, digo, es como que realmente el objetivo era como tratar de llegar a la mayor cantidad de gente. Bueno, ayer fui a la mesa de Mirta Legrand, digo, es un lugar como súper masivo para Espectacular. hablar de algo, para hablar de algo
que es algo que creo que nos atraviesa a todos. O sea, yo lo decía esto antes del libro, pero hoy creo que ya, digamos, no hace falta demasiada explicación. Y que me parece que depende únicamente de nosotros para no caer, ¿viste? No hay, o sea, depende de nosotros, depende de hablar, de contar, de dialogar, de hablar de una esfera que parece que no existe, ¿viste? Si alguien estuvo en una tablet 2 horas conectado, no le preguntamos, ¿y cómo la pasaste? Ahora viene de la escuela y le preguntamos todo. Entonces digo, empecemos a pensarlo como una esfera de la vida real, o sea, eso es lo que yo quiero insistir. Lo preguntaron más temprano y dije, lo dejo para el final y nada, nos voló el tiempo, A me ver, quedaron 40 preguntas que te quería hacer. pero Pero preguntá, dale. no, de todas estas etapas que viste, y el libro tiene un capítulo al final con algunos consejos, pero ¿cuál es el que, si yo te digo ahora, dale 1 o 2 consejos a la gente de qué tendrían que hacer para no sufrir estas estafas? ¿Con qué te quedaste, digamos? ¿Cuál es el que más te quedó? De todos, lo que pasa es que hoy estamos también muy atravesados por, no sé, por estas estafas, digamos. A ver, nunca un banco te va a pedir datos personales, nunca la ANSES te va a pedir datos personales, ya los tienen todos, o sea. Entonces ahí como que insisto mucho con eso. A mí, incluso en el capítulo final, que es la parte del cierre, que incluso lo hablamos y yo te pedí validación también, no solamente a vos, a Iván Arce, digamos, como que hice una búsqueda, viste, como un poco de diferentes especialistas o referentes que yo tengo, como para decir, che, mirá esto para decirme, ¿vos agregarías algo a esto? Porque hay cosas técnicas y cosas, como decíamos, emocionales o por falta de tiempo, etcétera. Pero hay algo, no sé, yo me quedé mucho que esto surgió mucho con las notas, que es, a ver, la calle nos lleva años de ventaja. Digamos, ya sabemos algunos códigos de la calle, ¿no? Sabemos que aunque si está el semáforo rojo vemos un auto de lejos que está viniendo rápido y, bueno, no sé, por ahí esperás un poquito para cruzar, ¿viste? Tenés la Exacto. duda. Entonces, Es como que no hay un los instinto, hay que códigos de la calle. desarrollar ese instinto que tenemos mucho más maduro en otras instancias, en el mundo digital todavía no lo tenemos, digamos. Las cerraduras digitales, la mirilla, ¿no? La mirilla de la puerta, ¿viste? Que es la que vos mirás antes de abrir la puerta. Bueno, la mirilla, qué sé yo, como es en el mundo digital. Pero se me ocurre no cliquear en cualquier link, espiar, entrar vos directamente del banco, ¿no? La mirilla es como espiar antes de hacer, ¿no? Hay como una Eh, postura, a mí me encantó lo que dijiste esto de los lugares donde nos cuidamos y los lugares donde no. Creo que es una postura de cuidado, ¿no? es una postura de cuidado, ¿no? Es como estar con la guardia alta aunque estemos en la cama o cuando estemos en Exacto. el En el baño, en el baño. ascensor, ¿viste? Seba, nos Yo quedan insisto 40 con el baño porque segundos. me No, parece lo que del es baño muy es súper ilustrativo el baño. gráfico. Lo del baño es súper gráfico y es así, nos vamos al baño con el celular, hacemos cualquier cosa y por ahí estamos haciendo una transferencia bancaria, cosas súper sensibles. Seba, me quedan 30 segundos, yo no puedo creer la cantidad de notas que tomé de la tarde al pedo porque se nos fue volando esto. Mil gracias, sé que es tarde, anda a descansar, tu libro es fascinante, lo muestro una vez más, cómprenlo, es súper necesario y yo te agradezco porque disfruté muchísimo y creo que te sumaste, sos un colega ahora, sos un divulgador en esto, así que mil gracias, te mando un abrazo enorme a vos, a Brenda y a toda tu familia.